Y en esta ocasión, primero vamos a empezar que va dirigido hacia los estudiantes de 10º año de Educación General Básica. Vamos también a ver cuál es la destreza de desempeño que vamos a desarrollar. El siguiente, por favor. La destreza de desempeño que vamos a desarrollar es... la destreza con criterio de desempeño es comunicar ideas con eficiencia aplicando de manera autónoma las reglas de uso de las letras, de la puntuación y de la tilde. El tema que vamos a tratar específicamente es el uso de algunos signos de puntuación. Entre ello vamos a ver la importancia del uso de los signos de puntuación, las reglas ortográficas en el uso del punto, la coma, punto y coma, signos de interrogación y admiración, puntos suspensivos, dos puntos, paréntesis y comillas, y vamos a poner algunos ejemplos. Entonces, las actividades se las dará al final de la presentación. El siguiente, por favor, Erich. Ya, primero quiero participarles esta frase que me parece muy interesante. Algún día todo tendrá sentido, así que, por ahora, ríete ante la confusión, sonríe a través de las lágrimas y síguete recordando que todo pasa por una razón. Bienvenidos a todos. Antes de empezar con el tema que vamos a tratar ahora, quiero hacerles una pequeña dinámica a todos ustedes. Primero, es muy importante que tengan a la mano un cuadernito y esfero porque tienen que anotar lo que vamos a presentar aquí en las diapositivas. Una vez que usted ya tenga su cuaderno y su esfero, quiero que me haga la siguiente anotación. Le voy a dar un minuto para que usted anote lo siguiente. Quiero que me escriba los miedos y las esperanzas que tiene usted con relación a lo que estamos pasando actualmente. Repito, miedos y esperanzas que tiene usted con respecto a la situación que estamos pasando actualmente. Quiero que me escriba y después voy a hacerles las preguntas a alguno de ustedes para saber qué es lo que tienen como respuesta. Repito, miedos y esperanzas con respecto a lo que nos está sucediendo actualmente. Ya. Ya, ahora sí, voy a preguntarles a ustedes si quisiera que hayan voluntarios con respecto a este punto. Miedos y esperanzas con respecto a la situación que estamos pasando actualmente. A ver, un voluntario que me diga. Señor Cárdenas. Señor Cárdenas, le escucho. Mi miedo es que la enfermedad se siga propagando más. ¿Ya? ¿Y su esperanza? Es que poder mejorar como... Poder mejorar así como persona y poder que todo sea como antes. Perfecto, poder mejorar como persona y que todo vuelva a ser como antes. ¿Alguien más, por favor? Señor Chipantaxi. Señor Chipantaxi. Le escuchamos. Salió de la sala. El señor Yucasa. Yucasa, a ver, señor Yucasa, le escucho. Miedo que se propague por todo el mundo y esperanza que se cure, que haya una cura, una inyección. Que haya una cura, perfecto. Otra personita más, a ver, quiero otra personita más que me ayude. Señor ¿Quién? López está levantando. Señor López, le escucho. A ver, miedos que hayan más muertes y más contagios y una esperanza que encuentren una vacuna y que podamos regresar al colegio. Perfecto, muy bien. Entonces, haciendo un compendio de las respuestas que hemos recibido, todos llegamos al mismo punto,
que tenemos miedo de que esto siga propagándose, que tenemos miedo de que esto se nos vaya de las manos y muchas de las ocasiones que hasta pueda terminar con la humanidad. Pero tenemos también la esperanza de que haya una cura, de que seamos más responsables y que cumplamos con lo que nos dicen las autoridades, con lo que nos dice la sanidad. Quedarnos en la casita, mantener el aseo, lavarnos bien las manos. Si salimos, que no lo debemos hacer solamente en caso necesario, regresar, darnos una ducha, lavarnos nuevamente bien las manos, estarnos protegidos, usar alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que todos nosotros deseamos, ¿verdad? Y esperemos que pronto nos volvamos a ver personalmente. Bien, ahora sí vamos a entrar a lo que es el uso de los signos de puntuación. El siguiente, por favor, Erich. Bien, el uso de algunos signos de puntuación. Yo he cogido unas definiciones que he visto que son más interesantes para poder dar una explicación. La primera dice, la puntuación es un sistema lógico de señales que usa el redactor para condicionar la comprensión del lector independientemente de la composición del mismo en frases y párrafos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que los signos de puntuación son, como su nombre lo dice, signos que nosotros utilizamos para poder darnos a entender de mejor manera lo que queremos transmitir a la persona que nos va a escuchar. La clase anterior nosotros vimos los elementos de la comunicación. Entre ellos está el emisor, el mensaje, el receptor, ¿no? Entonces, para que nuestro mensaje llegue de mejor manera a los receptores o al receptor, tenemos que saber ubicar correctamente los signos de puntuación, sea de forma oral o sea de forma escrita. Porque si nosotros no ponemos adecuadamente los signos de puntuación, se distorsiona el mensaje que nosotros queremos dar a conocer, ¿no? Otro término nos dice, los signos de puntuación harán que nuestras ideas presenten una idea, una estructura y un orden que distinga y haga resaltar las ideas sin que haya ninguna condición. Pues esto sirve para que nosotros nos expresemos de manera correcta y fluida, sea como yo les había dicho, en un texto oral o un texto escrito. Siempre nos sirven los signos de puntuación también para marcar pautas, sea cuando escribimos o sea cuando hablamos. Es muy importante el adecuado uso de los signos de puntuación. Además, nos ayuda a la entonación de lo que nosotros queremos transmitir. Cuando vamos a pausar el rato que hablamos, cuando vamos a cambiar de tema, cuando nosotros escribimos, utilizando de forma correcta los signos de puntuación. Y les voy a dar a conocer un escrito en donde no existen los signos de puntuación y que nos va a ayudar a saber cuál es la importancia de estos. Por favor, tomen atención a la siguiente lectura. Bien, el tema es el testamento sin signos de puntuación. Escuche bien, por favor. Cuéntase de un señor que, por ignorancia o malicia, dejó al morir el siguiente escrito, falto de todo signo de puntuación. Decía, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo. Para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Como ustedes pueden ver en este párrafo, no hay ningún signo de puntuación. Bien, se dio lectura del documento a las personas aludidas en él y cada cual se atribuía la preferencia. Mas, a fin de resolver estas dudas, acordaron que cada uno presentara el escrito corriente con los signos de puntuación cuya falta motivaba la discordia. Y en efecto, el sobrino Juan lo presentó de la siguiente manera. Dice, mire bien dónde van los signos de puntuación.
¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. A ver, perdón. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Como puede verse, el favorecido, ¿quién resultó? Ser Juan. Mas no conformándose el hermano Luis, este lo arregló de la siguiente manera. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. El sastre, a su vez, justificando su reclamación, dijo lo siguiente. Bájale un poquito, por favor, Eric. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. Se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. De este modo el sastre intentó cobrar su cuenta, pero se interpusieron los jesuitas reclamando toda la herencia y sosteniendo que la verdadera interpretación del escrito era de la siguiente manera. Dice, ¿dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. Se pagará la cuenta del sastre nunca, de ningún modo. Para los jesuitas todo. Lo dicho es mi deseo. Esta lectura motivó gran escándalo entre los concurrentes y para poner orden acudió la autoridad. Esta consiguió restablecer la calma y después de examinar el escrito, objeto de la cuestión, exclamó en tono severo: Señores, aquí se trata de cometer un fraude. El finado no ha testado y por lo tanto la herencia pertenece al Estado, según las leyes en vigor. Así lo prueba esta verdadera interpretación. Y decía lo siguiente: ¿dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. En su virtud y no resultando herederos para esta herencia, yo, el juez, me incauto de ella en nombre del Estado y queda terminado este asunto. Como conclusión, el uso de los signos de puntuación viene determinado por el sentido de las frases y es necesario usar los que en cada caso convengan y precisamente donde se convenga. Por lo tanto, como ustedes pudieron ver en este escrito, hubieron varios lugares en donde se pusieron los signos de puntuación, hubieron varias interpretaciones de acuerdo a la herencia y de acuerdo a la conveniencia de cada uno de los testados en este conflicto. Por lo tanto, hay que tomar mucho en cuenta dónde ponemos adecuadamente los signos de puntuación. Bien, ahora sí vamos a entrar en materia. He escogido algunos signos de puntuación, creo que son de mayor relevancia para compartir con ustedes y por favor no se olviden de tomar nota. Por favor, Eri, las diapositivas. El siguiente. Vamos a empezar con el uso del punto y el uso de la coma. El primero y el más importante es el uso del punto. ¿Qué nos dice aquí? El punto expresa una pausa larga cuando nosotros estamos hablando o estamos leyendo oralmente. Debemos hacer una pausa más larga que cuando utilizamos los otros signos de puntuación. El punto marca siempre el final de cada párrafo o también el final de cada frase. Hay dos
distintos puntos, el punto seguido y el punto aparte. Cuando nosotros ponemos el punto seguido, nos quiere decir que el tema de la primera frase continúa con la segunda frase. Ahí es cuando ponemos el punto seguido. Pero cuando nosotros ya vamos a referirnos a otro tema, le ponemos punto aparte o cerramos definitivamente un texto y le ponemos punto final. También nosotros hemos dicho que el punto utilizamos al final de cada oración. ¿Ya? Tenemos aquí un ejemplo. Recibió una llamada. Era su madre que está enferma. Aquí tenemos una frase en donde la una oración conlleva a la siguiente oración, por eso le ponemos punto seguido. Y terminamos la frase con punto aparte. El siguiente, uso de la coma. La coma expresa una pausa más corta, pero siempre se utiliza para separar elementos. También nos sirve como parada y para otros fines más. Ya, aquí ponemos un ejemplo. Dice, entró en casa, se cambió de ropa, puso la música y se acostó. Entonces, aquí le está nombrando cosas y partes que están referentes a la primera parte de la oración. Usamos la coma. También nos dice que es para separar elementos. Yo le digo un ejemplo. Nosotros ahora que estamos en nuestros hogares debemos tener muchas precauciones como lavarnos las manos, ahí va una coma, protegernos y no salir a la calle, va otra coma, quedarnos en casa, va otra coma, y mantenernos siempre aseados. Entonces estamos nombrando cada uno de los elementos de la primera parte de la oración. Siguiente, por favor. El anterior, por favor. El uso de punto y coma y dos puntos. Bien, el uso de punto y coma sirve para separar oraciones cuyo significado tienen relación. Trae una pausa un poquito más larga que la coma, ¿no? Y menos larga que el punto. Entonces aquí le pusimos un ejemplo. Está muy tranquila, su enfermedad es grave, ¿ya? El siguiente es el uso de los dos puntos. Los dos puntos indican la explicación de algo y que no ha terminado la frase. Entonces, nos sirve para empezar a numerar elementos. Por ejemplo, aquí le puse, se necesita 3 cosas. Vamos a empezar a numerar. Le ponemos los 2 puntos y numeramos dinero, salud y amor. ¿Ya? Entonces, nos sirve, entre otras cosas, para numerar elementos. ¿Ya? El siguiente, por favor. El uso de los signos de interrogación y los signos de exclamación. En este punto quiero ser más enfática. Por favor, escúcheme bien. Muchas de las ocasiones en el aula, yo les doy talleres en donde les planteo preguntas. Y siempre ustedes tengo que estarles llamando la atención y diciéndoles, por favor, ponga los signos de interrogación. Es muy importante poner al principio de la oración y al final de la oración, no solamente al principio y no solamente al final. Siempre deben ir los signos al principio y al final de la oración, tanto en los signos de interrogación como en los signos de admiración. Y hay que tomar muy en cuenta que los adverbios que van al principio de cada oración en las oraciones interrogativas y exclamativas deben ir con tilde. Recuerden ustedes, señores, que yo siempre les estoy llamando la atención y corrigiéndoles a cada momento que deben poner tilde en estos adverbios. Por ejemplo, que,
cuándo, dónde, por qué, etcétera, debe poner la tilde porque estamos utilizando en preguntas. Por lo tanto, el uso de los signos de interrogación indican ¿qué? Indican pregunta. Cuando regresamos a clases, es una interrogación. En el siguiente, pues, los signos de admiración nos están indicando mandato, orden. La clase anterior, recuerden ustedes, hablamos sobre las formas de, ¿qué tema hablamos? Sobre la intención comunicativa. Y hablamos sobre la orden, sobre el mandato, que utilizamos los signos de admiración. Como queda aquí, por ejemplo, quédate conmigo. Es una orden, es un mandato. No hay duda, debemos hacerlo. No hay intermedio. Recuerden nuevamente y le voy a decir, ponga siempre los signos de interrogación y de exclamación al principio y al final de la oración. No solo al principio y no solo al final. Además, debe tildar los adverbios cuando estamos en interrogación o exclamación. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Tiene que ir con tilde. No se olvide, por favor. ¿Ya? Bueno, ¿qué más podemos decir al respecto? Espero, por favor, que haya habido comprensión sobre este tema, sobre este asunto, y quisiera, pues, hacerles algunas preguntitas a ustedes. Entonces, quiero voluntarios, ¿no? Primerito, la primera pregunta. ¿Para qué es importante el uso de los signos de puntuación? A ver, ¿alguien que me quiera decir? Señor Farinango. A ver, señor Farinango, le escucho. Serían para que la oración no se pueda entender. Ya, para que la oración, no solamente las oraciones, todo un texto. Recuerde que es importante utilizar de manera correcta los signos los signos de puntuación para entender tanto de forma oral como de forma escrita y podernos comunicar de mejor manera. Muy bien. A ver, la siguiente pregunta. ¿Para qué nomás nos sirve los signos de puntuación? A ver. Señor Benítez. Señor Benítez, le escucho. Los signos de puntuación nos sirven, Lice, para... ¿Me oye, Lice? Sí, siga nomás. Los signos de puntuación sirven para interrumpir o cortar alguna idea. Perfecto, para interrumpir o cortar. O también para ¿qué? Para poner pausas en nuestras expresiones, tanto orales como escritos. A ver, la siguiente pregunta, ¿para qué nos sirve el punto? ¿Cuándo debemos nosotros utilizar el punto? ¿Y qué clases de punto nosotros podemos utilizar? A ver. Señorita Ibáñez. Señorita Ibáñez, le escucho. Hay dos tipos de punto, el punto seguido y el punto aparte. Ya, ¿cuándo utilizamos nosotros el punto seguido? A ver. Cuando hablamos de la misma idea y el punto aparte ya se acaba, vamos a cambiar de tema. Es el punto aparte cuando ya vamos a cambiar de tema. Muy bien. Y la última pregunta, a ver, vamos con los signos de interrogación. ¿Cuándo utilizamos y cómo utilizamos los signos de interrogación? Señor ¿Quién me puede decir? Juan Herrera. A ver, señor Herrera, Juan. Los signos de interrogación es para hacer una pregunta. Exacto. ¿Y cuándo utilizamos? ¿Cómo utilizamos, mejor dicho? ¿Cómo utilizamos? Sí, recuerde cuando yo les corrijo. O sea, no. ¿Dónde le ponemos a los signos de interrogación? Al lado de las oraciones.
Al lado de las oraciones, pero ¿en qué parte de la oración? Al principio y al final, es decir. No solamente al principio o no solamente al final. Tiene que ir al principio y al final, ¿ya? ¿Y qué pasa con los adverbios cuando estamos haciendo preguntas u oraciones exclamativas? A ver, ¿quién me ayuda? Señorita Taco. Señorita Taco, le escucho. ¿Puede repetir la pregunta, licenciada? ¿Qué pasa con los adverbios cuando nosotros utilizamos en las oraciones interrogativas o en las oraciones exclamativas? Siempre tiene que estar con la tilde. Muy bien, siempre deben estar con la tilde. ¿Ya? Entonces, por favor, quiero que todo esto esté claro. Necesito tal vez alguna pregunta, alguna duda. Solamente me dice y estoy dispuesta a responderles. ¿Alguien? ¿No? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto, muy bien. Entonces ahora vamos a ir a otro puntito porque todavía nos queda un poquito de tiempo. Sigue, por favor, Eri. Antes de la tarea, vamos a ver. Estas son estas. Norma Zapa. Ajá. Ya. Entonces ahí me encargo yo, ¿ya? Sí, por favor. Después le vemos la tarea. Ya. Muy bien. Saludos, estudiantes. Un verdadero placer estar junto a ustedes en este proceso. Lo que vamos a ver en este momento son las normativas APA. ¿Ya? Normas APA. Muchas veces nosotros pensamos cuál es la importancia de la normativa APA. Pero entendamos como normas APA a un estilo sólido y coherente que nos va a ayudar a escanear rápidamente los artículos o los puntos claves y conclusiones de un trabajo de investigación que vamos a realizar, ya que este fomenta la divulgación para completar una información adecuada, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos un estilo de redacción y tratamos de eliminar la confusión utilizando una puntuación correcta, como la clase que acabamos de ver, haciendo una referencia a una forma adecuada en base a números en el propio texto. Esos elementos están codificados en varias normas que seguimos para una comunicación clara, lo que nos permite centrar nuestra energía intelectual, por así decirlo, sobre el fondo de nuestra investigación. Y esto que nos referimos a normas APA hace la referencia a decir que a la Asociación Americana Psicológica, sexta edición, que nos da esos pequeños lineamientos para nosotros trabajar de la mejor manera. A continuación vamos a tener un pequeño y súper corto video para que puedan apreciar lo que estamos trabajando. Entonces les voy a activar y van a ver solo unas pequeñas pautas para que puedan ver todo. ¿Sí? De empezar, debes tener en cuenta los siguientes aspectos para la presentación adecuada de tus contenidos. Para el título existen 3 niveles. El primero siempre irá en negrita, centrado, en mayúscula y con fuente Arial 14. El segundo y tercer nivel estarán en cursiva y justificados a la izquierda. En cuanto a la construcción de párrafos, no podrás exceder de las 10 líneas de texto. Las márgenes que manejarás en el documento serán uniformes, siendo estas de 2.5 centímetros en la parte superior, inferior, izquierda y derecha. De igual modo, usarás un espaciado sencillo teniendo en cuenta que el texto deberá ser de 15 a 20 páginas, Arial 12, tamaño car. Para el uso de imágenes y gráficas, ten presente que no podrán superar en el documento el 15% del contenido. Por ejemplo, si el texto tiene 20 páginas, la cantidad de imágenes a usar será de 2. Recuerda que estas deberán estar libres de autoría. En el caso de que las gráficas tengan autor, citarás de acuerdo a las normas APA.
En los contenidos que propongas podrás citar documentos, artículos o lecturas complementarias. Lo anterior siguiendo las normas APA. Recuerda que existen varias formas de citar dependiendo la cantidad del contenido y la forma en la que se hace referencia de él. Además, se hace uso de los paréntesis dentro de los textos para dar información sobre el autor, el año de publicación y la página. Así que presta mucha atención. Cuando la cita es textual, las frases o las palabras que omitas las reemplazarás con puntos suspensivos. Cuando sean citas con menos de 40 palabras, escribirás el texto entre comillas y al finalizar colocarás los datos. Primero el apellido del autor, seguido del año de publicación y luego el número de la página. En el caso de que se superen las 40 palabras, deberás escribir la cita aparte del texto. Con sangría, el tamaño de la letra con un punto menor y sin comillas. Al final de la cita colocarás los datos como en el caso anterior.